Manglar Televisión de la zona norte de Esmeraldas, que cubre Río Verde, Loya Alfaro y San Lorenzo. Es un grato honor estar aquí y poder conversar con nuestra ministra de Economía. Prácticamente es un asunto muy importante, ya que en nuestra zona muy poco nosotros hemos tenido ese privilegio. Economista, siempre los presupuestos se han generado en déficits, porque se ha privilegiado antes el pago de la deuda externa. Esta vez no. No es que no vamos a pagar, pero nosotros estamos mejor incentivando para que se trabaje más en función social y en función de país. ¿Cómo está su relación en ese sentido? Claro, bueno, en primer lugar un saludo muy cordial, muy contenta de estar con ustedes en la provincia Verde y en estos cantones en particular. Un abrazo muy afectuoso y con mucho gusto de estar con ustedes. Bueno, en realidad lo que usted ha dicho es real, ¿no? Un mejor manejo de la deuda externa, sobre todo, nos ha permitido contar con recursos que los hemos podido dedicar de mayor manera, ¿no es cierto?, a lo que ha sido de interés y parte de los objetivos fundamentales de gobierno, que es el desarrollo del ser humano, para educación, para salud. Ahorita mismo los pagos relacionados a la inversión en salud y en educación superan lo que antes era destinado para el pago de la deuda externa, y haciendo una negociación. No hemos hemos pagado adecuadamente, pero a través de una negociación más responsable. Ahora mismo estamos con un nivel de endeudamiento bastante manejable, de hecho uno de los más bajos de la región, en alrededor del 20%, más o menos 20.8% para el 2012 aproximadamente sería con lo que salimos en términos de inversión, si consideramos la producción o el valor del Producto Interno Bruto con los cambios que hizo el Banco Central al año base del 2007. Esa es más o menos la situación. Tal vez un aproximado de la inversión en los dos ejes principales, que son educación y salud. Estamos entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, ¿no? Más que hemos duplicado la inversión que en estos sectores hubo en el 2006. No tengo el dato preciso, pero está más o menos entre los 3.000 y 4.000 millones de dólares. Prácticamente usted topó un asunto importantísimo al inicio de la intervención. Hoy estamos tratando al ser humano como factor importante del desarrollo. Primero el ser humano, luego el capital. Prácticamente ese es el área, ¿no? Así es. Eso ha sido fundamental y creo que eso se expresa en varias decisiones y en varias políticas que ha tomado el Estado. Fíjese, en las decisiones de política económica hemos sido bastante claros. Primero el ser humano y después el capital. Una de esas demostraciones de esta decisión política se expresa en la inversión pública, ¿no es cierto? Lo que hemos destinado a los gastos, al gasto social, a la inversión social, es muy importante y, como digo, con creces supera el doble de lo que se estaba invirtiendo, por ejemplo, en el año 2006. Por otro lado, por ejemplo, la disputa, la remuneración al trabajo versus la remuneración al capital. Claro. Ha sido una política muy activa y casi ya hemos logrado el pacto, ¿no es cierto?, que es en realidad un pacto social para el salario básico unificado, queriendo llegar a ese salario digno, a ese salario de equidad, que cubra al menos la canasta familiar, obviamente considerando el número de perceptores que existe en una familia, que es alrededor de 1.6. Estamos ya cubriendo el 91% de la canasta básica, lo cual es histórico. Superamos el 90% con la remuneración básica unificada de cobertura de la canasta familiar, y esas sí son cifras históricas, justamente de pedir a los empresarios, a los empleadores, algo que ellos al principio les resultó difícil aceptar, pero que tengo que decir también con la misma firmeza, lo han hecho, han cumplido, y estamos conjuntamente llegando a una remuneración mucho más deseable, ¿no es cierto?, donde ganamos todos, porque esto permite también mejorar el mercado interno.
Entonces, también para los productores, para los empresarios, es favorable. Segundo ejemplo. Tercero, nomás para dar unos pocos ejemplos de este dicho, de que el capital no debe estar sobre el ser humano primero y luego el capital, es, por ejemplo, la última decisión tomada respecto, por ejemplo, a la ley de las hipotecas o a la última ley de burós, donde justamente estamos buscando, ¿no es cierto?, que el capital financiero no abuse del ser humano cuando ha caído en una situación de endeudamiento realmente porque no hay condiciones, por situaciones ajenas a su voluntad, porque no queremos, por supuesto, alentar el mal manejo o el riesgo moral, ¿no es cierto?, de la gente que no quiere pagar, sino por aquellos que en realidad en una circunstancia tienen que estar sujetos a una situación tan difícil como esta, pues se respete primero y se pague primero el capital cuando ha caído en mora, ¿no es cierto?, que es lo que dice la ley de buró, o en el caso de las viviendas, que una vez se ha retribuido la vivienda, acabó el pago, ¿no es cierto? Claro, porque aquí en este punto prácticamente, usted es la ministra coordinadora de la política económica. ¿Qué incentivos ha habido para la inversión? Bueno, ese es otro punto muy importante, porque estamos claros que la economía la construyen los campesinos, los ciudadanos, los productores, los empresarios, las distintas instituciones en la arena económica, pero sobre todo las personas, los individuos. Está en el sector privado fundamentalmente. Entonces, lo único que ha hecho el Estado y asumido o con el liderazgo legítimo y democrático del gobierno ecuatoriano es hacer las inversiones para favorecer la inversión privada. Ese es un incentivo importante, construir mejores carreteras, bajar los precios de servicios básicos claves como temas de energía eléctrica, como la conectividad, por ejemplo, son aspectos básicos, permitir la conectividad a través de la movilidad, ¿no es cierto?, por las vías, por los aeropuertos, por los puertos, etcétera, es otro incentivo. Y esos incentivos de los impuestos, solo para acabar, que ha introducido el Código de la Producción, por ejemplo. Son varios de los incentivos, más el rol activo de la banca pública, y podría señalar una serie de más. El impacto de la economía popular y solidaria, finalmente. Clave, la mayoría de los que nos están probablemente escuchando pertenecen a la economía popular y solidaria, que no es más que la expresión de los ciudadanos o de sus familias para proveerse de su propia fuente de trabajo o de su propia fuente de ingresos. Y creo que el gobierno en eso ha sido enfático en su voluntad política de fortalecer. Se han creado ya dos instituciones, una la Corporación Nacional de Finanzas Populares, que invito a las cooperativas de ahorro y crédito a conocer para que miren cuáles son las posibilidades que existen. La idea es que esta es una banca de segundo piso que fondea a las cooperativas y las apoya para que éstas a su vez den crédito, porque sabemos que ellas llegan a los más pobres y a las localidades justamente que los bancos no llegan. Esa es la una. La otra es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que lo que permite es construir reglas, regulaciones y un control para que, sobre todo en el área financiera, para las finanzas populares, los ciudadanos, los campesinos, los comerciantes, ¿no es cierto?, tengan también la confianza que estas instituciones obrarán de la manera más adecuada. Para eso no hay nada más que reglas claras y un control adecuado. Creo que en eso ganamos todos. 2013 va a ser de buenas perspectivas. 2013 de buenas perspectivas, y si ponemos el hombro todos, serán aún mejores. Nosotros pronosticamos que estaremos en alrededor del 4% de crecimiento, porque condiciones del entorno de la economía mundial son más desfavorables. De todas maneras, la zona europea va a decrecer según la OCDE, la región crecerá como al 3.5%. Nuestras previsiones son que estaremos en alrededor del 4%. Pero si ponemos el hombro todos, yo creo que con justicia y por nuestra propia responsabilidad superaremos incluso nuestras propias perspectivas y expectativas. Un abrazo muy caluroso y un excelente año para esa linda provincia
y esos lindos cantones que tanto han ofrecido a Ecuador y que tanto tienen todavía por desarrollar. Por supuesto, muchas gracias a usted. Estaremos informando para Manglar Televisión. Un abrazo fraterno, señora ministra. Gracias. Muchísimas gracias.